Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy quería hablar de un tema bastante interesante porque miren, a mí hay dos cosas que me desagradan mucho, el racismo y los malditos negros, no es un chiste. O sea, si entendieron el chiste ya ven por dónde va la cosa. A mí no me agrada el racismo. ¿Por qué? Porque no me agradan las ideologías que generalizan. O sea, por eso no me agrada el feminismo, por eso no me agrada el comunismo, no me agradan las ideas que ponen todo en colectivos, que si tú eres parte de tal o cual colectivo eres malo, no me agrada ese tipo de ideología. Me da asco, honestamente. Eso incluye el racismo. Pero he tenido que lidiar a lo largo de mi vida con gente que literalmente es muy racista, que odian, por ejemplo, no sé, a los negros, a los judíos. En particular, los negros son los que conozco mucha gente que odia a los negros. A mí no me parece. Y honestamente, en mi experiencia, lo que me ha tocado ver es que mucha de esta gente tiene una perspectiva muy negativa de la gente negra por motivos históricos y socioculturales. Principalmente viene de que lo que ellos ven es un tipo de cultura negra que viene se podría decir que los peores sectores de la sociedad, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Esta cultura de gángsters, de gente que roba, de gente que comete delitos. Y eso no es, eso no es cuestión de raza. También muchos de ellos argumentan, negativamente en contra de los negros con respecto a la cuestión de que muchos países que tienen poblaciones negras tienen problemas sociales graves, problemas económicos graves y dicen que el argumento es que es porque son negros y no es cuestión de raza. Y justamente es de lo que quiero hablar hoy, de alguien que demuestra eso con su mera existencia, que es Thomas Sowell, un hombre estadounidense, un hombre negro estadounidense, que pues básicamente empezó de la nada, o sea, empezó desde abajo en un barrio feo de Nueva York, en Harlem, o sea, empezó, bueno, nació en Carolina del Norte, pero casi toda su vida la empezó en Harlem, tuvo, básicamente su educación se vio trunca en algunas partes, estuvo en el ejército de Estados Unidos. Básicamente le tocaron muchísimas cosas y se logró graduar de Harvard. Él es economista, él estudió economía y pues es básicamente una de las personas más brillantes de economía de los últimos tiempos. Y él justamente ya está bastante viejo, ya tiene que casi 100 años. El señor ya está muy viejo y aún así tiene bastante, o sea, muestra bastante vitalidad. Estaba viendo justamente videos de él de hace un año, hablando sobre temas actuales. Y pues sigue con la misma lucidez y la misma lozanía de hace 10 años y desde antes. Es una persona muy capaz, la verdad. O sea, es una persona que demuestra, yo pienso, lo que es lo mejor de la humanidad. He estado viendo videos de él en los que él explica, por ejemplo, cómo fue que formó su criterio sobre cuestiones de economía, cómo formó su criterio sobre cuestiones de sociedad, de cultura, etcétera, y comenta cómo van las cosas en la actualidad, cómo va el mundo moderno, a qué rumbo va, da advertencias sobre los peligros de algunas situaciones que están. Por ejemplo, estaba viendo a minutos de grabar este video, él hablaba de lo peligroso que es la destrucción de la familia nuclear y de cómo ha ido dañando a la sociedad. Yo tengo una opinión precisamente tan positiva de la familia nuclear porque yo considero que la familia nuclear es otra más de estas cosas que emergieron en la revolución industrial, pero sí pienso que la familia es muy importante. De hecho, mi postura es que no solo la familia nuclear, sino que hay que extendernos a el concepto justamente de familia extendida, o sea, de que no solo sean tus papás, sino de que interactúes con tus abuelos, con tus tíos, con tus primos y tengas esa fuente de apoyo, que si tus papás fallan, justamente puedas contar con tus abuelos o tus tíos. Que eso tampoco es, o sea, ahorita está una destrucción absoluta de la familia en la sociedad actual. Pero ese no es el tema es que Thomas Sowell
que empezó desde el fondo, por su propia voluntad, llegó a tener una educación universitaria, fue parte de los Marines, fue básicamente una de las personas más exitosas de su tiempo y de hecho él muchas de las cosas que describe, por ejemplo, él habla justamente de cuestiones raciales, de cómo el enfoque que se le da ahorita a los temas raciales en realidad hace más daño que beneficio, de cómo actualmente en realidad se puede decir que lo que tenemos es una situación en la que ahora hay racismo pero contra los blancos y que aparte de todo sigue habiendo racismo hacia los negros, pero ahora enfocado en verlos como que tienen que protegerlos porque pues, son bien, ¿no? O sea, como una comunidad protegida. También, por ejemplo, habla mucho el planteamiento de estos temas, por ejemplo, de... Ay, ya vi cómo me expreso, no soy tan elocuente como quería, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, habla temas sobre cómo la repartición de riquezas, o sea, la redistribución de riquezas de que te quiten a ti para dárselo a alguien más, pues en realidad no mejora la economía de nadie, que nada más es como un tapón para ocultar las cosas, de cómo los gobiernos actuales no actúan en favor de la gente. Muchos de estos temas que se hablan actualmente y que de hecho a través de los incidentes que han ocurrido, a través de la situación con la pandemia y todo eso se ha visto un poco más evidente, por ejemplo, que el gobierno en realidad no actúa en favor de nosotros, que en realidad los políticos y las celebridades viven en un mundo aparte y te ven a ti como una especie de plebeyo al cual pues no le tienen respeto, ni afecto, ni le dan algún valor como persona, como ser viviente, que lo ven como una cosa, el ciudadano promedio. Muchas de estas cosas las habla él. Habla mucho sobre justamente cómo la libertad es más importante que la seguridad, cuestiones así, y sobre todo enfocado a que la gente negra necesita básicamente levantarse a sí misma sin andar pidiendo que el gobierno interfiera tanto, y que de hecho la interferencia del gobierno los empuja más hacia abajo, que les afecta muchísimo socialmente, y que todos estos programas de asistencia social y esta subcultura que se ha formado de mucho de como glorificar el crimen y el vicio en las comunidades negras que le hace mucho daño a las comunidades negras y que sobre todo no viene de ciertas zonas en las que la gente blanca también es así. O sea, era algo que también vi un video de él que hablaba de cómo esta subcultura negra como destructiva, dañina, que le da una imagen horrible a los negros en Estados Unidos. En realidad es una subcultura que si vas a las zonas en donde se originó y te fijas bien y vas a las comunidades del mismo estrato, vas a ver que la gente blanca de ahí es igual, que son justamente lo que le llaman en inglés white trash o basura blanca. Si has visto el episodio de South Park en el que arrestan a los papás de Kenny, sabes de lo que hablo. Que ese tipo de actitud, ese tipo de conducta, lo que llaman, por ejemplo, negro de gueto, justamente es una conducta que también tienen los blancos en las zonas donde se originó, pero el problema, algo que él señala justamente, el problema es que esta gente o sea, si un blanco lo hace es inaceptable, pero si un negro lo hace, los medios lo promueven y te dicen que está bien, que eso es ser negro, que debes actuar como un negro, y eso pues retiene. Y justamente Thomas Sowell habla mucho de eso, habla y aquí lo que estoy básicamente es cromándose al señor Sowell. Estoy hablando de que de que vean las conferencias que da, lean los textos que él escribe, vean sus posturas y vean realmente, o sea, que ustedes se formen el criterio de eso. Porque él lo que habla es que justamente ese tipo de subcultura le hace daño a las personas que la consumen y con los negros es promovido, la televisión, los medios lo promueven. Y he notado que lo promueven más a los negros que a los blancos, porque probablemente porque quieren controlarlos. Porque no les gustó que se soltaran sus esclavos. Justamente el Partido Demócrata, la izquierda estadounidense, eran en favor de los esclavos, eran en favor del Ku Klux Klan, así que tiene el sentido. Muchas de las cosas que él habla, de hecho, demuestran que justamente lo que vemos, la izquierda es súper dañina, o sea, es muy dañina a la sociedad. Y él explica todo de una manera muy elocuente, me gusta mucho cómo lo explica y sobre todo me gusta mucho ver que él, o sea, él vive lo que él predica, o sea, él es alguien que empezó pobre, que empezó con dificultades, que empezó mal, se puede decir, en algunos puntos de su vida, o sea, empezó muy mal, con una familia, o sea, empezó con una vida difícil,
económica y socialmente, sobre todo porque le tocó una época en la que los negros eran todavía más discriminados, en la que sí les tocaban realmente dificultades, en las que no importaba si eras rico, si eres negro, eres una basura, porque actualmente en realidad lo que pasa es que si eres pobre eres basura para la sociedad, o sea, si tú no tienes si tú no tienes poder adquisitivo no vales nada, pero en aquel entonces había mucho más racismo y un racismo mucho más marcado hacia los negros. Mm, y él le tocó justamente levantarse a pesar de todo eso. Y empezando desde el fondo, desde lo peor de lo peor en cuanto a su situación, él se fue levantando al punto de que actualmente pues él vive de sus conferencias, de los libros que ha escrito, de las enseñanzas que da. O sea, él vive de usar su cerebro en lugar de ser un trabajador, en lugar de ser un obrero, lo cual dice mucho. O sea, hablamos de que él cumplió justamente lo que él consideraba eran los estándares, de que él llegó a donde él decía que había que llegar y se hizo importante y fuerte económicamente, libre, fuerte académicamente, o sea, él creció como persona a pesar de empezar desde el fondo y evitando cuanto se pudiera el depender del Estado. O sea, no hablamos de depender de otros, hablamos de depender del Estado y él salió adelante, él triunfó por sí mismo, todas las cosas que predica son lo que él hizo con su vida y él es la muestra más clara de todo eso que él predica, eso es muy admirable. También por eso digo, él demuestra que no es porque sean negros, que no es porque África esté lleno de negros que está jodida, hay otra cosa, es cultural. Que no es porque la gente negra sea negra que van mal. O sea, curiosamente, él básicamente es la amenaza máxima a todos los racistas. Si es racista hacia los blancos o si es racista hacia los negros, Thomas Sowell es una amenaza porque él va a decir, es que estás mal. Aquí, aquí y aquí lo puedo demostrar, porque yo soy un ejemplo de que te equivocas, de que no es una cuestión racial, de que sí hay diferencias raciales, hay diferencias biológicas en las razas, pero que eso no es lo que hace a alguien superior o inferior. Thomas Sowell justamente es la prueba de todo lo que él predica. Él vive sus propios principios, él vive el estilo que él marca como pauta para una sociedad mejor. Él vive sus principios, es alguien a quien admiro mucho por eso. La verdad es que si me dijeras de personas vivas que admiras, que no te han decepcionado a estas alturas, porque hay mucha gente que me ha decepcionado con una u otra cosa, uno de ellos sería Thomas Sowell. Yo creo que el primero. Yo creo que es de las personas más admirables que conozco. Cuando era más joven, cuando iba, por ejemplo, en la prepa, en la universidad, en la secundaria, cuando me gradué de la universidad poco después de graduarme, yo no admiraba a nadie, porque pensaba que no valía nada admirar a otras personas, que no valía nada ver a alguien más que no fueras tú, ¿no? Porque lo que importaba era crecer, 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 y porque la gente es mala por naturaleza y porque si admiras a alguien te va a decepcionar. Yo veía el mundo así cuando era más joven, cuando terminé la universidad. No fue sino hasta que conocí a una chica de la que me enamoré, de la que sigo enamorado, que empecé a sentir admiración por otras personas y fue porque empecé a sentir admiración por ella. Y después de eso empecé como a replantearme algunas cosas y dije, pero es que hay gente admirable, hay gente admirable. Y entonces, curiosamente, o sea, como un año después de eso fue cuando me enteré de Thomas Sowell y empecé a estudiar qué onda con él y empecé a sentir una profunda admiración por él porque dije, es que este tipo es admirable, es que este tipo una figura importante. Si me dijeran, o sea, una persona o sea, es justamente si me dijeran, ¿a quién admiras más en todo el mundo? Después de esta chica, yo creo que tendría en la punta de la lengua al señor Sowell. Si me preguntaran quién consideras que es la persona más admirable a nivel internacional y reconocida, figura pública admirable, Thomas Sowell. O sea, sería el primero que llega a mi mente. Porque él vive los principios que él predica. Él no nada más va y te dice, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, esto está bien, esto está mal, no. Él te demuestra que lo que él dice funciona. Eso es admirable. Cuando alguien te da un consejo, cuando alguien te enseña algo y que le está funcionando a él, es mucho más admirable y es mucho más entendible, mucho más procesable que simplemente que vaya y te lo diga. Por eso es que muchas veces estos, como life coach, ideólogos, lo que sea, no les sale. Por eso es que no son convincentes, porque justamente los ves y no están haciendo lo que enseñan, no están haciendo lo que dicen. Pero Thomas Sowell sí.
recomiendo ampliamente que incluso si tú tienes una opinión negativa sobre la gente negra, vayas y le des una probada a lo que son las enseñanzas de Thomas Sowell. Lo juro que te van a cambiar de parecer. De menos vas a decir, no, es que este tipo es una persona separada de lo que yo estoy criticando. Te van a hacer ver el mundo de manera distinta. Y es que es un hombre brillante el señor Sowell. Pero, ¿por qué entonces? Y es que yo sé que va a ser la pregunta que algunos van a formular. ¿Por qué entonces no se habla tanto de Thomas Sowell? ¿Por qué le está criticando a las élites? ¿Por qué le está criticando a las personas a cargo? ¿Por qué le está criticando a las instituciones? Él critica a los gobiernos. Él critica a las escuelas actualmente, cómo están diseñadas, cómo están dispuestas, lo que se está enseñando. Él critica a los bancos. Él critica a los marxistas que tienen mucho poder ahorita, a la izquierda que tiene mucho poder ahorita. Él critica la redistribución de riquezas. Él critica todas esas cosas que tienen poder. Pero tampoco, como él realmente demuestra con hechos sus principios, como él demuestra que se puede salir de eso, romper con el paradigma, si le hacen algo, van a quedar expuestos, porque ya es una persona pública, porque justamente llegó tan lejos que es visible, si le hacen algo, quedan expuestos. Entonces, por eso es que lo único que hacen es tratar de evitar que se vea lo que él enseña, que se hable de lo que él enseña, y lo hacen con muchos. Hay muchas verdades que están escondidas, yo he hablado de eso en otros videos, hay muchas verdades que están escondidas a simple vista, que las meten por debajo de la mesa, que las esconden en la alfombra, debajo de la cama, se aseguran que tú no las sepas, porque saben que la mayoría de la gente no las va a buscar. Entonces, con tantito hacer difícil encontrarlas, saben que no lo vas a buscar. En la escuela no te enseñan nada sobre la esposa de Antoine de Lavoisier, a pesar de que te enseñan sobre Antoine de Lavoisier. Tampoco te enseñan sobre el hecho de que él perdió la vida en en la Revolución Francesa y que fue ejecutado bajo el argumento de que él trabajaba para la corona, a pesar de que era un científico importante y que hubo personas que básicamente dijeron que no importaba si él contribuía a la ciencia, debía morir, a pesar de la pérdida que eso implicaba, y a pesar del atraso que eso nos provocó científicamente. Mucha gente no te va a hablar de que Nikola Tesla escribió en una entrevista, bueno, se habló en una entrevista sobre que no estaba de acuerdo con el feminismo y que no le parecía que las mujeres fueran perdiendo su lado femenino por mera ideología. No, nadie te va a hablar de que en muchos países de Latinoamérica la edad de consentimiento legal está entre los 12 a 15 años y que esta idea de que es de 18 viene principalmente de California, que en casi todo Estados Unidos está entre los 16 y 17 años. Nadie te va a hablar de todas estas cosas que van en contra de la narrativa principal. Nadie te va a hablar de la cantidad de, o sea, en la escuela. Hablamos en la escuela y de las instituciones. Nadie te va a hablar de la cantidad de pérdidas que hubo en la revolución de los Khmeres Rojos, durante la revolución cultural de Mao Zedong, durante todo el periodo de la Unión Soviética. En la escuela no te hablan del lisencoísmo. En la escuela no te hablan del lisencoísmo, te hablan de lo genial que era la Unión Soviética, te hablan de Karl Marx, te hablan de la liberación de los trabajadores y no te hablan del lisencoísmo, ni de cómo las ideas de Lisenko provocaron la muerte de muchísimas personas, de cómo estas ideas absurdas de igualdad y todo llevaron a que esta persona llegara a la conclusión de que un grano es igual a otro y por lo tanto puedes plantar una cosa para producir otra y que eso provocó una hambruna. Eso no te lo dicen en las escuelas. Las escuelas de hecho casi no te hablan de los fracasos del comunismo, te hablan más de los fracasos del nazismo que del comunismo. En las escuelas no te van a enseñar de cómo funcionan los impuestos, ni que es básicamente que te cobren por trabajar y ganar dinero. En las escuelas no te enseñan nada de lo que no le conviene al Estado que sepas, de lo que no le conviene a la escuela que sepas. Yo creo que lo más aterrador para una escuela es que les enseñaras, por ejemplo, que fuera de algunos campos específicos, no necesitas ir a la escuela para aprenderlo si tienes la voluntad de aprender por ti mismo y los recursos. Que yo creo que no, nunca te dirían, no, mira, ¿sabes qué? Métete a internet y ahí encuentras todo lo que es la clase de historia de hoy. Tú nada más busca el nombre de esta persona y ahí lo encuentras. No van a querer que aprendas eso. No van a querer que te formes tu propio criterio. ¿Por qué? Pues porque esas escuelas de hecho tienen su origen en la revolución industrial y el propósito de las escuelas en aquel entonces era pues básicamente educar a trabajadores de oficina y preparar uno que otro obrero. O sea, porque pues, los obreros
en aquel entonces no tenían ni educación básica, ¿no? Han ido extendiendo los requisitos de educación básica de los obreros más que nada por política, pero pues, un obrero podría tener primaria trunca, o si ni siquiera primaria, entrenado en el oficio de su familia desde que nació, y créeme que va a ser mejor obrero que un universitario que lo metieras de obrero. Entonces, los obreros ni siquiera, o sea, les sirve para tener conocimiento general, cosas así, sí, o sea, sí sirve, o sea, la escuela no es totalmente inútil, pero no te va a enseñar más que, o sea, no te va a enseñar más que lo que la escuela quiere, y lo que la escuela quiere la mayoría de las veces es para producir empleados, para producir trabajadores. Tampoco es como hay una conspiración maligna para tenernos oprimidos. No, 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 porque pues no hay ese tipo de sentimentalismo. No hay ese tipo de pensamiento. Simplemente la escuela tenía un propósito y básicamente ha excedido su función. O sea, ya no aguanta más carga de la que se le da, y aparte de todo, gracias a la influencia política, pues no te va a enseñar cosas que son importantes y que sí te serviría aprender, pero que no le conviene a las élites, a las clases políticas. Es un problema que haya una división entre clase política y la ciudadanía, la verdad, entre políticos y civiles. Afortunadamente hay gente como Thomas Sowell. Puedes encontrar la información que te sirva a través de internet, en una búsqueda si tienes la voluntad de hacerlo. Bueno, eso es todo por hoy. Randy Dragon se despide y que tengan un excelente día.